Vamos a leer, hermanos, en la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 9, que dice así: no seáis llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no en viandas que nunca aprovecharon a los que anduvieron en ellas. Debemos entender que la carta del apóstol Pablo a los Hebreos tenía la misión principal de hacerles entender la gracia a aquellos judíos que habían creído en Jesucristo, los cuales por la costumbre y por su formación siempre tenían la tendencia a volver a los sacrificios de la ley, y también de agregar cosas a la gracia, como también el Señor Jesucristo en su tiempo les decía a los fariseos que por su tradición invalidaban el mandamiento de Dios. Y acá podemos leer esta exhortación del apóstol, pero también sabemos que esta carta fue escrita para nosotros que no somos judíos, pero que también la tendencia del hombre natural es hacer de la religión una serie de reglamentos, de mandamientos para cumplir, y necesitamos afirmar, como dice acá, nuestro corazón, establecer nuestro corazón en la gracia. Por la gracia hemos sido alcanzados y por la gracia también ahora tenemos que caminar como hijos de Dios. Y el versículo 10 dice: tenemos un altar, del cual no tienen facultad de comer los que sirven al tabernáculo. Sabemos que en el tabernáculo había un altar, el altar del holocausto, que era el primer paso para entrar a la presencia de Dios, y ese altar tipificaba, figuraba el sacrificio de Cristo, la cruz de Cristo. Pero aquí Pablo nos dice que nosotros ahora tenemos un altar, que no es ese. ¿Qué altar es este que dice aquí? Es sin duda la cruz de Cristo, un altar espiritual, un altar donde siempre que hablamos de un altar se habla de un sacrificio. Así es como tenemos que presentarnos al Señor para orar en sacrificio vivo, presentando un sacrificio a través de la cruz de Cristo, es decir, negando nuestra naturaleza, entregando la muerte, para así poder entrar en la presencia de Dios. Y es algo que a nosotros, nuestra naturaleza humana, no le agrada, es sacrificarse, entregar algo al Señor, pero que es lo que nosotros tenemos que hacer para que la oración pueda ser agradable a Dios, porque es a través de su sacrificio y en su nombre por el cual nos allegamos al Señor. Y acá compara el altar en la antigüedad con el altar que nosotros tenemos, y lo explica, ¿no? Dice: porque los cuerpos de aquellos animales, la sangre de los cuales es metida por el pecado en el santuario, por el pontífice, son quemados fuera del real. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Es decir, explica el altar, el verdadero altar del cual participó nuestro Señor Jesucristo. Participó fuera del real, fuera del campamento, fuera de todo legalismo, para así darnos a nosotros la entrada al Padre, a la presencia de Dios. Primeramente recibir la vida eterna, y ahora también por medio de esta entrada podemos llegarnos en oración delante de Él. Por eso nos dice el versículo 13: salgamos pues a Él fuera del real, llevando su vituperio. Es decir, una experiencia de co-crucifixión con el Señor Jesucristo, para buscar las cosas de arriba, sabiendo que nuestra vida ha sido juntamente crucificada con Él en la cruz, y también nuestra vida ha sido crucificada al mundo. El mundo también es lo que nos ata y nos atrae muchas veces. Acá en el versículo 14 dice: porque no tenemos aquí ciudad permanente. Nuestra tendencia de pecado nos hace buscar las cosas de aquí abajo, como si las cosas de aquí abajo fueran permanentes, pero nosotros hemos sido
trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo por la obra de la cruz. Entonces, también pensar esto cuando vamos a orar, que nos vamos a dirigir al Dios, al que nos ha comprado, a nuestro Padre Celestial, y miramos a Él sabiendo que con Él vamos a estar por toda la eternidad. No tenemos aquí ciudad permanente, mas buscamos la porvenir. Como decía Pablo a los Gálatas, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Así que vemos que nosotros aquí tenemos un altar. Si tenemos un altar de parte de Dios, tenemos que saber qué significa, cuál es la experiencia que Dios me propone. Una experiencia de sacrificio, pero también una experiencia de gozo, una experiencia de volver en sí, muchas veces cuando estoy atado a las cosas de aquí abajo, ya sea mis preocupaciones, mis angustias, las pruebas también que el Señor permite, ya sean aquellos pecados, aquellas cosas que son del viejo hombre, que son de la vieja naturaleza y que son de este mundo. Vamos a leer en el Salmo 43, también David aquí nos habla del altar y vemos el versículo 3 del Salmo 43. El salmista está orando al Señor y dice: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán al monte de tu santidad. Cuando uno va a orar, tiene este sentir, este deseo, que Dios nos envíe la luz. Nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, pero necesitamos que el Señor nos dé la luz y la guía para llegar a su presencia. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. ¿Me guiarán a dónde? A la presencia del Señor. Qué maravillosa es la oración, qué misterio que es la oración, que yo, postrado, puedo a través de la oración llegar a la presencia del Señor. Me conducirán al monte de tu santidad y a tus tabernáculos, donde Dios habita. ¿Y qué es lo que primero encuentro cuando quiero acercarme a Dios? Versículo 4. Y entraré al altar de Dios, al Dios, alegría de mi gozo. Como hemos dicho, siempre que se habla en altar se habla de un sacrificio, de una entrega. Nosotros tenemos que hacer una entrega voluntaria al Señor en el altar de la cruz, que cuesta, porque tenemos que dejar de lado todos nuestros afectos carnales, nuestra vida vieja, y entregársela al Señor. Pero el pasar por la cruz, ¿qué es lo que encontraremos después? Encontraremos el gozo de estar en la presencia del Señor, de estar en comunión con el Señor, y todas aquellas cosas que nos pueden agobiar, con las cuales podemos estar luchando en esta vida, han de quedar afuera, porque después del altar viene el gozo y la comunión con el Señor. Y entraré al altar de Dios, al Dios alegría de mi gozo. El Señor quiere darme alegría, quiere darme gozo, quiere darme paz, para que yo le pueda alabar en comunión con Él. Como sigue diciendo este versículo 4. Y alabaréte con arpa, oh Dios, Dios mío. Y si tenemos angustia, estamos pasando por alguna prueba, alguna necesidad, ahí el salmista aquí nos muestra cuando entró a la presencia de Dios, se dio cuenta que Dios quería darle paz. Ahí está el verdadero descanso. Y le dice a su propia alma en el versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te conturbas en mí? Espera a Dios, porque aún le tengo de alabar, en una experiencia espiritual. Allá en la presencia de Dios, con gozo, le dice a su propia alma, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te conturbas en mí? Así que vemos la necesidad de entrar en la presencia de Dios en oración a través de la cruz de Cristo. El Señor nos quiere dar paz, nos quiere
dar fortaleza y salvación para para poder atravesar la prueba. Tal vez estamos en alguna necesidad, en alguna angustia. Aquí el salmista ve a Dios y lo ve como su Salvador, no ya la salvación para la salvación eterna, que si somos sus hijos ya la tenemos, si no, directamente no podíamos ni siquiera entrar en la presencia de Dios. Pero como hijos entramos a través del altar y ahí encontramos todo para nuestro corazón. Al final del versículo 5 dice: es el salvamento delante de mí y el Dios mío. ¿Por qué vamos a andar en este mundo sin tener la absoluta seguridad que Dios va delante nuestro, salvándonos ante todas las aflicciones, todas las ansiedades, las necesidades de nuestro corazón? ¿Cuántas veces, no? Yendo ahí al altar de la oración encontramos la paz que el Señor nos quiere dar. Y muchas veces, aunque rogamos en oración distintas peticiones, la petición tal vez y la necesidad continúen, pero la oración nos da la absoluta seguridad, la certidumbre de fe que estamos caminando con el Señor. Otro salmo, el Salmo 26. Salmo 26, versículo 6. Lavaré en inocencia mis manos, decía David, y andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Aquí David era consciente al entrar en la presencia de Dios de su condición, que necesitaba ser limpiado, necesitaba ser lavado. Lavaré en inocencia mis manos. Las manos nos hablan de invocar a Dios y también nos hablan de las obras. Pero así debemos, con ese sentido, debemos acercarnos al Señor para que nos limpie. Y también hablaba del altar, ¿no? Andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Significa que David continuamente realizaba sacrificios, los sacrificios de la ley, sacrificios de expiación por los pecados, también sacrificios de alabanza, de acción de gracia, porque reconocía su necesidad. No quiere decir que había algún ritual de la ley que, como dice acá, andaré alrededor de tu altar, que había que caminar alrededor del altar. Significa que él sacrificaba y cuando lo hacía, su vida cambiaba. Dice, para exclamar con voz de acción de gracia, para agradecer al Señor, porque a través del altar lo encontramos al Señor, a través de la cruz, y ahí podemos alabarle y agradecerle, y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar del tabernáculo de tu gloria. Qué precioso. Nosotros ahora también, al orar, también como volviendo a la carta a los Hebreos, como dice Pablo aquí, podemos llegarnos confiadamente al trono de la gracia a través del altar. Hebreos 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad, ese teniendo es continuo, no es que se corta algunas veces sí, otras veces no, continuamente. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo. Tenemos un altar que no tiene facultad de comer los que sirven al tabernáculo, pero sí nosotros tenemos facultad en este altar de la gracia. El Señor nos lo ha dado. Tenemos la facultad y el poder de parte de Dios y la autoridad de parte de Dios, porque Él es el pontífice que penetró los cielos para abrirnos el camino, como dice acá, versículo 20, por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne. Señor Jesucristo, perfecto Dios y perfecto hombre, padeció fuera
del real, como dice acá, por su carne. Su carne aquí significa no solamente su físico, sino también su espíritu y su alma. Y tenemos libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo. Y también Él está a la diestra de Dios y teniendo, observemos los verbos presente continuo, ¿no? Teniendo libertad, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Lleguémonos con corazón verdadero, con un corazón íntegro, con un corazón que ama a Dios. Solamente ese corazón Dios lo espera ver y lo puede ver a través de la cruz, a través de un sacrificio previo, en entrega, para que el Señor se pueda agradar. Siempre habrá un altar para llegarnos a Dios. ¿Dónde está el origen del altar? Tenemos que pensar en el libro de Génesis, ¿no? Cuando el hombre, después que pecó, se cubrió al ver su desnudez con hojas, pero ¿qué hace el Señor? Hace un altar. Le quita las hojas, mata unos animalitos, y si hay un sacrificio, hay un altar. Y con esas pieles cubre al hombre. Nos habla de la justicia de Dios, que a través del altar de la cruz nos cubre nuestros pecados, nos presenta limpio delante de Dios. Podemos decir que ese fue el primer altar. Después vino el altar de Abel, que agradó a Dios. Y de ahí en más, siempre un altar. Noé, después que sale del arca, después del juicio, ¿qué es lo que primero hace? Un altar. Dice, Noé edificó un altar y Jehová percibió olor de suavidad. Quiere decir que se gozó. Y después lo tenemos a Abraham. Decía Abraham, cada vez que en su peregrinar, cada vez que llegaba a un lugar o Dios le decía que haga algo, hacía un altar y ahí sacrificaba. Y así, cuántas cosas podemos ver en la palabra. Nosotros ahora tenemos el altar espiritual, la cruz de Cristo, que nos presenta acepto delante del Señor. Por eso el versículo 22, lleguémonos con corazón verdadero, un corazón íntegro que ha pasado por la cruz, un corazón no dividido, que lo malo lo ha dejado ahí en el altar, lo ha entregado a muerte, consciente de que ya Cristo lo destruyó en la cruz. En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Significa que tenemos que presentarnos limpios delante del Señor. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, sin cambiar, sin apartarnos del altar, que fiel es el que prometió. El Señor siempre es fiel, siempre está a nuestro lado, siempre está esperándonos que vayamos a Él. Que nosotros también podamos ir de la manera que el Señor ha puesto, para que así el Señor pueda gozarse también, podamos en la comunión preciosa con Él, tener un gozo mutuo, un gozo recíproco con nuestro Señor, que el Señor pueda percibir olor de suavidad, un perfume agradable, y nosotros así también obtener toda necesidad de nuestro corazón, de nuestra alma. Que el Señor nos bendiga.